Hola, bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Estamos, como no, DPS Mirage 2000. Y bueno, hoy no os traigo ningún camo especial, pero si ya sabéis que si queréis que en alguno de mis vídeos, ya sea de este avión, de otros tutoriales, podéis escribir un comentario debajo y decirme, oye, por favor, bájate este camo y ponlo, porque quiero que salga en tu vídeo, que lo he hecho yo o lo que sea, y lo promociono, ¿vale? Así que bueno, hoy vamos a hablar de los rockets, ¿vale? Es lo único que nos falta por hablar de distintos sistemas de los distintos sistemas que tiene el avión. Y vamos a ir directamente al tema. Vamos a activar el Master Arm. Vamos a poner el pilotito, vamos las piernas, como bonito él. Activamos el Master Arm, como hemos hecho, y seleccionamos Rockets. ¿Veis? Aquí tenemos RK3 y vamos a ver vista exterior para que veáis. Bueno, no vista exterior, vamos a hacerlo con esto. Que ahí veis que tengo 1, 2, 3, 4 lanzaderas de cohetes de 18 cada una. Ahí la podemos ver, la punta de plano. Ahora sí, en vista exterior. Y ahí las tenéis, ¿de acuerdo? Vale, que bonito se ve el sol. Así que ahora vamos a hablar del sistema. Seleccionamos el Rocket. Y fijaros que aquí va a haber varias maneras de hacer esto. Vale, aquí tenemos el Rocket seleccionado. Fijaos que tenemos iluminado esta y esta, porque hay dos estaciones de cohetes. Y veis que tenemos las exteriores seleccionadas o las interiores. Aquí comentaros, como siempre os comento, los bugs que suele haber en el simulador. Voy a dejar el tracker ahí quieto. Y aquí hay uno de los bugs, por ejemplo, si ahora quito yo los rockets, pongo el save, selecciono los rockets, veis que se seleccionan las dos, y pongo Master Arm, se seleccionan las dos lanzaderas, las exteriores y las interiores. Si lo pincho, se quita, selecciono, se queda el exterior solo. Y ahora si cojo la que no tiene nombre, la pincho, veis que también se activa los rockets y se coge la interior. Independientemente de cómo lo seleccionemos, siempre vamos a poder nosotros manualmente pinchar en si queremos la exterior o la interior. ¿De acuerdo? Da igual como lo hagamos aquí, simplemente exterior o interior. El RP sabéis que es el depósito de combustible. Bueno, de los distintos modos de bombardeo que ya conocíais de antes, está el TAS, que lo que hace es que el radar sea el encargado de calcular dónde van a impactar, o del CCP, CRP, ¿vale? Es el radar el que va a calcular dónde impactarían los cohetes. Y el RS, como siempre, está basado en el radioaltímetro. Y como aquí podéis observar, activo el tracker, podéis observar TAS y RS están apagadas. Así que vamos a radar, lectura de que no tenemos lanzamiento y la cruceta de que no podemos, es como el cañón, ¿no? La cruceta de que no se puede usar el cañón cuando vamos a aire suelo. Bueno, activamos el radar, activamos RS, el radioaltímetro, lo ponemos en pantalla y básicamente vamos a ver que tenemos en el head-up display, qué información. Bueno, pues tenemos la Piper, que es esta, como siempre, el circulito, el punto de centro es donde vamos a apuntar, y alrededor un slant range gráfico, vamos a decir. Y luego tenemos el slant range numérico, que este nos va a indicar en todo momento dónde estamos apuntando. Si bajo el morro, como podemos ver, ahí, a partir de cierta distancia, ¿ves? 74 millas por ahí. Cuando tiene lectura de radar, 74 kilómetros, ahí nos da el slant range al que estamos puntuando. Esto no se puede regular, ni arriba, ni abajo. Con esta también podríamos usar el cañón, la mira secundaria esa que decíamos, con esos valores de 60, 100, 120. También podría ser aplicable a esto, ¿vale? Mezclar los vídeos que habéis ido viendo. Y ahora vamos a ver los distintos valores de las marquitas. Si no recuerdo mal, son 2,6 kilómetros la marca de arriba. Ahora lo veremos. Voy pausando para que no se me escape el dato. Vale, ya me quedan 4 kilómetros. Bueno, pues ahí veis. 2,8. Para que sea fácil. Hombre, no, 3 es muy amplio. Yo me quedaría con 2,6, 2,7. ¿Vale? Esta distancia. A partir de ahora, el cálculo que está haciendo el ordenador, el radar, es perfectamente viable. Y sabes que los cohetes van a ir lanzados aquí. Si quito la pausa, vemos que la siguiente línea es a 2 kilómetros, la siguiente a 1,5 y la esta a algo de menos de 1.
a 600 kilómetros, perdón. Y ya pues evidentemente la arriba de impacto. Entonces 2,6 kilómetros, 2 kilómetros, 1,6, ya habíamos dicho, y 600 metros, o 0,6. Bueno, eso ya es básicamente apuntar, poner el objetivo ahí y dispararlo, ¿vale? Sin problema ninguno. Cosas que se pueden configurar con este armamento. Recordar que con el cañón teníamos aquí cañón y rockets en par o en top. Recordamos que par va a ser una secuencia, ¿vale? Una secuencia que ya viene programada por defecto en el editor de misiones, o la podemos cambiar cuando estemos en tierra con el motor parado, pulsando Shift K. Y ahí veis el manual que aquí sale a la derecha en la pantalla, que os pone arriba, solo modificable cuando el motor está apagado. Matra 155 Boost Count. La cantidad de matras, los matras son los cohetes que tenemos, son 6. ¿Vale? O sea, cuando demos una pulsación van a salir 6 cohetes. 6 cohetes de cada estación. O sea, como siempre van a pares, dispararíamos 6 y 6, 12. Si disparamos de las 4, 6 y 6, 12, más 6 y 6, 24. ¿Vale? Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de lo que tenemos seleccionado aquí. Si queremos disparar con exterior o si queremos disparar con interior. La modo de selección, bueno, como veis, simplemente lo configuráis antes del ataque, no tenéis ningún problema. Estos valores de aquí no sirven para nada, solo sirve lo que está programado en el avión desde tierra. Una vez que hayamos arrancado el motor ya no se puede programar. Ahí tenemos la combinación Shift o mayúsculas izquierdo y alterar izquierdo más 1 nos daría esa combinación de subir o bajar. Iré ciclándolo entre, no sé si son 6, 8, son varios valores, 3, 6, 8 o algo así, creo que son los valores, no lo recuerdo ahora. Bueno, entonces el detalle ese que importantísimo de que son por cada estación, ¿vale? Cada estación es la que va a disparar, hay que tener cuidado con eso. Quitamos Shift K y ya está. O sea, realmente no hay mucho o nada más que hablar de este modo. Hemos hablado del RS, del RK y ya está. Así que ha sido un vídeo bastante corto. Voy a hacer una pequeña demostración para que el vídeo no se quede así a cortas. Y voy a disparar primero solo con los exteriores. Lo normal es que disparemos con el exterior para quitar peso de las puntas de plano y que el avión sea más maniobrable. Entonces, bueno, vamos a intentar dar, por ejemplo, a ese cruce que hay ahí antes de llegar al puente. Bueno, veis que ya estoy en distancia de disparos casi. Así que... Ah, sí, bueno, se me había olvidado deciros que hay que dejar el gatillo pulsado. Ahí veis que ha impactado. Hay que dejar el gatillo pulsado. Si tú pulsas el gatillo, pulsar y soltar, van a salir pues lo que dé tiempo, 1, 2 cohetes por cada estación. Si lo dejas pulsado va a salir la cuenta entera. Eso recordar que estamos hablando en el modo par, ¿vale? Que esto es igual que el cañón. Si lo ponemos en modo TOT, como acabo de hacer, mientras dejes el pulsado del gatillo va a estar escupiendo misiles. Fla, 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 fla. Vamos a ver vistas exteriores. Lo pauso para que no nos moleste el ruido. Y aquí vemos en vistas exteriores. Si enfoco bien, por favor. Que aquí las estaciones exteriores han disparado los cohetes. Como bien se puede apreciar, si visto desde atrás mejor. Y podéis contar que hay 6 cohetes disparados por cada estación. 6 en esa. Y otras 6 en esta silo. Ahí está. Y otras 6 en esa. Perfecto. Bueno, pues ya habéis comprobado que eso funciona así. Vamos a hacerlo con interior y exterior. Y vamos a apuntar igual a algún sitio que no nos guste. Porque vamos a destruirlo. Ponte ese donde estaba. Me ha gustado atacarlo. Aquí había un puente hace un momento, pero bueno. Vamos a atacar a estos poblados de indígenas. Y ahora vamos a disparar, pues, 24 rockets a ese edificio. Ah, no, perdón, no he disparado 24, lo tenía en TOT y he disparado todos. Vale, habéis visto que lo tenía en TOT. Con lo cual
cuanto más tiempo tengamos el botón pulsado, más cohetes van a salir lanzados con todo. Así que eso ha sido todo, ha sido una clase muy cortita, espero que os haya gustado y darle a like, suscribiros, decirme qué skin queréis para los siguientes vídeos de este avión o de cualquier otro que veis. La serie DCS Mirage 2000 está casi llegando a su fin, todavía me falta algún vídeo que hablaré de esta consola de aquí, del tema inercial, que es bastante importante, y si me pedís algún vídeo más de alguna otra cosa, intentaré hacerlo, me informaré si es algo que no sé y os lo haré. Así que bueno, un saludo y si os fijáis en mi camarita, aquí hay una cosa nueva en el fondo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si habéis visto los unboxings, sabéis lo que es. Bueno, un saludo y hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.